créditos, inversiones, bienes de cambio, bienes de uso, y ahora vienen los que conocemos como bienes intangibles. Y fíjense que acá ya nos empiezan a aparecer marcas, Nike, Coca-Cola, FedEx, IBM, McDonald's. ¿Por qué esto? Porque los bienes intangibles son aquellos que dan como si fuese derechos, como si fuesen, no, son los que dan derechos al propietario del ente, y esos derechos son valiosos, y son aquellos que nos dicen que en algún momento, con esa actividad específica, vamos a poder obtener un beneficio. Y todos esos derechos que adquieren los propietarios, obviamente, no están destinados a la venta. Y los valores que representan esos hechos, como les decía recién, es porque en un futuro sabemos que nos pueden generar determinados ingresos en el patrimonio. Esos bienes intangibles, fíjense que acá tenemos, dice, según la Real Academia Española, un intangible aquello que no debe o puede tocarse. Recuerden que cuando empezamos a hablar de bienes de cambio, de bienes de uso, decíamos que eran bienes tangibles. ¿Por qué? Porque los podíamos tocar. Bueno, estos son los intangibles. ¿Por qué? Porque no los podemos tocar, ¿no? El intangible. Sabemos que, por ejemplo, esta marca que veíamos recién acá de McDonald's o de Ape o de Coca-Cola. Bueno, reconocemos la marca, sabemos que tiene un valor esa marca, porque todos saben que comprarse un iPhone no es lo mismo comprarse un Samsung o comprarse un televisor, o sea, todos, quieras o no, siempre terminamos yendo, cuando a lo mejor algunos no tanto, otros más, pero por ahí siempre terminamos medio marcados por la marca. Bueno, eso para la empresa tiene un valor, y eso es el valor intangible que tiene para la empresa. Y fíjense que hablamos de aquellos recursos de naturaleza inmaterial que poseen capacidad de generar beneficios económicos para la empresa sin ser derechos contra terceros ni inversiones, y que deben cumplir los requisitos de reconocimiento de activos. Entonces, terminamos en esto. Son aquellos recursos que sabemos que le van a dar un beneficio económico al ente, que los vamos a tratar como un activo, que deben cumplir con los requisitos, que tiene que haber un hecho anterior, que tiene que ser propiedad del ente, que le podemos dar un valor. Bueno, esto es un bien intangible. Estos activos, que dicen también llamados inmateriales, o sea, los pueden encontrar con ambos conceptos, bienes inmateriales o inmateriales, se los conoce así porque por la falta de materialidad, justamente por la intangibilidad. ¿Por qué? Porque no son corpóreos. Y también van a tener, al igual que los bienes de uso, una vida más o menos prolongada, que finalmente se transformarán en gasto a lo largo del curso de esa vida. O sea, ¿qué va a pasar en este contexto que se estaba leyendo? A los bienes intangibles los vamos a tener que usar o los vamos a tener que depreciar en la misma manera que lo hacemos con los bienes de uso. Dice, comprenden derechos y privilegios con un plazo de existencia limitada por la ley o por contrato, y los que no tienen una duración de existencia conocida al momento de su reconocimiento contable. ¿Por qué hablamos acá de derechos y privilegios, de contratos y de ley? Porque existen determinados bienes intangibles que los voy a tener por justamente un contrato. Y ahora, cuando veamos los tipos de intangibles que podemos tener, vamos a ver ahí y se va a entender mejor esa expresión. Fíjense que dice, es difícil encontrar características comunes a todos los intangibles. No obstante eso, los principales rasgos comunes son que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos, esa condición para integrar el activo, el grado elevado de probabilidad de ingresos futuros. O sea, ¿cuál es la primera característica? Expresan un valor que decimos que en el tiempo eso nos puede generar un ingreso. Para su reconocimiento, previamente debe haberse producido una transacción económica, que es una de las características que decimos que tiene que tener todo activo. No son corpóreos,
o sea, no poseen existencia física, lo dijimos recién, se emplean en las actividades principales del ente formando parte del aparato productivo permanente de la empresa, pero es importante que no se adquieren para la venta, ¿sí? Se adquieren para el aparato productivo. Su capacidad de servicio no se consume con el primer uso, por lo tanto lo voy a tener, o sea que lo hace a través del tiempo y por lo tanto lo voy a tener que ir depreciando, y no representan derechos contra terceros. Entonces fíjense, los bienes intangibles, a su vez, después los podemos dividir en dos conceptos importantes: bienes inmateriales y cargos diferidos. Los bienes inmateriales es lo que dijimos recién, los carentes de materialidad, es decir, de cuerpo, pero susceptibles de cuantificarse por su cualidad de favorecer la obtención de ingresos al ente. Integran el activo en función de su valor futuro, que se traduce en un valor de uso derivado de la existencia de derechos y privilegios. Bien, ¿cómo entendemos esto? Un bien inmaterial que carece, o sea, un bien inmaterial justamente porque carece de materialidad, y lo que le vamos a dar importancia es al ingreso que puede llegar a producir en el futuro. Un ejemplo claro de esto es lo que les decía recién, las marcas. Las marcas, si yo tengo un excedente de fondos y digo, bueno, los quiero invertir en algo, ¿a dónde los voy a invertir? Bueno, empiezo a buscar. Por ejemplo, quiero una cadena de electrodomésticos, quiero comprar en Junín. Y bueno, ¿va a ser lo mismo comprar la cadena de electrodomésticos Juancito López, que está en la esquina de, no sé, Sarmiento y Newbery, vamos a poner ahí la esquina de la facultad, a comprar Naldo Lombardi? No, entonces ahí tenemos. Nosotros ya cuando compramos Naldo Lombardi, sabemos que tiene trayectoria en el mercado, que tiene reconocimiento en el cliente, que la gente ya por el solo hecho de conocer su logo lo identifica. Entonces lo que estoy comprando es la marca. Y esa marca tiene un valor. ¿Por qué? Porque ya tiene un prestigio en el mercado. Entonces, sabemos que con eso quizás invertimos más, pero a lo largo vamos a tener un ingreso futuro como consecuencia de esa inversión. Y el cargo diferido, dice, puede definirse a los cargos diferidos como aquellas erogaciones originadas en transacciones perfeccionadas jurídicamente por servicios recibidos que serán imputables contra ingresos futuros. Representan los sacrificios económicos para el ente, pero que no benefician al ejercicio presente. Por eso no se los considera gastos, y que sí benefician a periodos futuros con frecuencia de vida plurianual. Ejemplo, gastos de organización, de reorganización, son activos creados por el ente a modo de regularizadora de los resultados del ejercicio, y su destino es convertirse en gastos, pero en un periodo de tiempo. ¿Qué le vamos a llamar a cargos diferidos? Bueno, esto va a jugar como si fuese una cuenta regularizadora. Yo, por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a la fabricación de cosméticos. Tengo en mente en el laboratorio la producción de una crema para la cara, para, no sé, personas de tez blanca y personas de tez más oscura. Bueno, ¿qué tengo que hacer para eso? Antes que nada, van a hacer un análisis de mercado, quizá, estoy diciendo, encuestas a diferentes mujeres de rango etario, de ubicación geográfica, a ver qué es lo que opinan, qué necesitan, o sea, son todos estudios anteriores, a lo mejor para cuando ya tengo designado cuál es el nombre que le voy a poner a esa crema, ir a registrarlo, o sea, darle una marca, darle un número. Entonces son todos gastos que voy a empezar a realizar en este periodo, pero está mal la palabra gastos. Es decir, son costos, son sacrificios económicos que estoy haciendo en este periodo, pero que no los voy a imputar como tales, porque está mal por principio de vengado, o sea, por principio de vengado que digo, imputar los resultados al periodo que corresponden. Pero si bien son gastos,
son gastos que yo sé que en el futuro me van a originar ingresos. Entonces, lo que voy a hacer con esos gastos es imputándolos a una cuenta de cargos diferidos, de gastos de organización, gastos de reorganización, lo podemos llamar de diferentes maneras, y todos esos gastos los voy, por ejemplo, digo, gastos de, no me sale la palabra de, cuando hago una encuesta, bueno, gastos de encuesta, no me sale la palabra ahora, ¿cómo es? Diseño de mercado, o sea, voy a ir imputando todos esos gastos. Cuando ya sé que tengo todo, todas esas cuentas, que van a ser unas cuentas de orden, las voy a imputar contra una que diga gastos de organización Crema Verónica. Bueno, ese gasto de organización no va a ser una cuenta de resultado negativo, va a ser un activo intangible que lo voy a ir depreciando en una vida de útil considerable para ese producto. ¿Se entiende, chicos? Sí, Vero. Bien. Sí. Alguien iba a hablar y se arrepintió. Bueno. No, digo sí que se entiende, profe. Bien, Franco. Bueno, seguimos. Fíjense la clasificación. Cuando los clasificamos a los inmateriales pueden ser por los adquiridos, es decir, los compro o los genero yo mismo. Entonces, fíjense, los adquiridos, concesiones, software, marcas, franquicias, valor llave. ¿Cuáles son los generados? Derecho de propiedad intelectual, las marcas, software, porque puedo yo hacerlo el software, gastos de constitución y gastos de investigación. No me salía esto, ¿ve? Cuando hago un proyecto de mercado o de nuevo producto que tengo que investigar para ver cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a ir produciendo, cómo va a ir impactando en el mercado. Todos esos gastos van a ir a gastos de investigación que después lo voy a depreciar. Y ahora empezamos a ver, una vez que tenemos cuáles pueden ser los bienes intangibles, hablar un poquito de cada uno de ellos. Y fíjense, tenemos concesiones, a ver si está acá, concesiones o franquicias. Dice, derecho de explotación durante un periodo. Puede ser para recursos naturales, para servicios públicos, ferias o etcétera. A ver, una concesión, y que yo siempre lo doy como ejemplo, es la Laguna de Gómez, es de propiedad del municipio de Junín, pero dentro de la Laguna de Gómez hay diferentes puestos de ventas. Bueno, esos puestos de venta salen en concesión en la misma municipalidad. Se hace un contrato de concesión, ellos solicitan gente que quieran hacer explotación de ese comercio, yo me propongo, bueno, y firmo un contrato de concesión con la municipalidad, que a lo mejor me va a poner determinadas pautas y me va a decir cómo es el pago de la concesión. Si va a ser por un monto fijo determinado anterior a junto con la firma del contrato, o va a ser un monto porcentual de acuerdo a las ventas que tenga en cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces, eso es una concesión. Y por otro lado, hablamos de franquicias, y franquicias es, por ejemplo, cuando yo tengo ganas de poner un comercio, pero tengo ganas de que ya me vaya bien de entrada y que ya me conozcan de entrada. Bueno, un ejemplo es en la Sáenz Peña de Junín, Kevinston. Sí, Kevinston no es que la dueña de Kevinston Junín hizo esa ropa, no, digamos, firma un contrato de franquicia con la marca, y la marca le va a exigir en ese contrato que, por ejemplo, y ustedes lo habrán visto si han tenido la oportunidad de visitar a lo mejor diferentes ciudades, que Kevinston, las letras de Kevinston son las mismas acá, en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba. En todos los lugares, las letras de Kevinston son las mismas, los muebles que hay en cada uno de los locales son los mismos, los diseños de las vidrieras tienen que ser los mismos. Es decir, ya nos dicen con el contrato cómo voy a tener que actuar. El negocio puede ser de Verónica,
pero voy a estar bajo la supervisión de la marca Kevinston. El día que yo en la vidriera no la haga de la misma moda en que ellos de la misma forma en que ellos me dicen, o se me dio por empezar a vender otra marca y en la vidriera mezclé Kevinston con Pepito, listo, se termina el contrato de franquicia. Y obviamente para eso, para poder tener ese beneficio de ya empezar a vender algo conocido por el mercado, voy a tener que pagar un monto, el monto de la franquicia, que es con la firma del contrato. Y ese monto no lo voy a considerar un gasto, lo voy a considerar un activo intangible que lo voy a depreciar, es decir, voy a ir apropiando un poquito de cada uno de los resultados en diferentes periodos de la vida útil, ¿sí? Otro de los ejemplos es software, que los software pueden ser ya sea adquiridos o generados por uno mismo, es cuando, en el caso del generado por uno mismo, yo mismo estoy haciendo mi propio sistema, y el software es algo que no es corpóreo, no lo podemos ver, porque lo estoy programando. Entonces, ese software yo lo puedo vender, lo puedo tener mismo, tiene un valor, porque a lo mejor lo van a querer, no sé, hago un software de contabilidad y capaz que me lo quieran muchas personas, pero bueno, eso es mío y es un bien intangible. Otra de las características de los tipos que tenemos, como dijimos, las marcas, todos sabemos que cuando inventamos algo, ¿qué hacemos? Lo registramos con una marca determinada. Vieron que ahora uno dice, no sé, me gustan los lentes, va y registra la marca para que otro no se lo diga. Bueno, eso es la marca, registrarlo. Saber que le va a dar un beneficio futuro. Obviamente hablando de cosas serias, aunque hoy ya registran cualquier cosa. Las franquicias los vimos, el valor llave, y el valor llave es adquirido cuando yo estoy pagando, yo quiero comprar una empresa, o sea, yo tengo una empresa dedicada a la venta de bienes muebles, es decir, una mueblería, y le quiero, y hay en la misma ciudad, se vende un negocio de ropa de blanco, y me interesa para anexarlo a mi negocio. Bueno, si yo voy y compro ese negocio completo, ese fondo de comercio se le llama, voy a comprar el activo y el pasivo de esa empresa. ¿Se entiende? Porque yo voy a comprar todos los bienes y derechos que tenga ese fondo de comercio, voy a comprar todos los bienes muebles, voy a comprar los bienes de cambio que todavía le queden, pero también voy a comprar sus pasivos, sus deudas. Entonces estoy comprando su activo y su pasivo, que por diferencia es el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, por diferencia es lo que vale la empresa. ¿Cuánto vale la empresa que estoy comprando? Y el activo menos el pasivo, el patrimonio neto. Y si el patrimonio neto de la empresa me da 1 millón, pero yo por la empresa estoy pagando 1,5 millones, esos 500.000 de diferencia es lo que se conoce como el valor llave. Y ese valor llave es lo que yo hoy estoy pagando por un valor que sé que en el futuro me va a generar ingresos. Entonces, por lo tanto, ese valor llave, esa diferencia, la voy a tener que ir depreciando en una determinada vida útil. Y ahí estamos hablando de un intangible, es decir, es algo que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, pero sabemos que pagamos de más un monto mayor al patrimonio de la empresa. Por lo tanto, ahí estamos hablando de un intangible. Derecho de propiedad intelectual. Dentro de los generados, y esto es simple. Tengo ganas de escribir un libro de contabilidad, me siento, lo pongo a escribir, lo quiero editar. Bueno, cuando lo voy a editar, antes tengo que hacer el derecho de propiedad intelectual. ¿Para qué? Para que nadie después, o sea, me esté robando las ideas, tomando las ideas de ese libro para poder hacer otro. O capaz que si no lo registro, otro me lo toma y me dice, bueno, lo registro yo, ¿sí? Entonces eso sería el derecho de propiedad intelectual. Marcas lo vimos, software lo vimos, y gastos de constitución y gastos de investigación es lo que estaría cerrando cuando les contaba de los gastos que yo hago para la generación de un proyecto,
que en vez de imputarlo como cuenta de resultado a un solo ejercicio, y que estaría mal porque estaría impactando contra todo ese ejercicio un gasto sobre beneficios que voy a obtener en el futuro, lo que hago es imputarlo, activarlo como un activo intangible, para luego ir desmenuzándolo, digo yo, apropiándolo a lo largo de la vida útil. Perfecto. Bueno, esto es un poquito lo que estuvimos hablando de cada uno de ellos. Y ahora decimos, bueno, lo que vimos con todos los rubros. ¿Qué valor inicial le voy a dar a un intangible? Costo. Fíjense que no zafamos de esa palabra. ¿A qué valor? Costo. Es decir, al sacrificio económico que demanda su compra o su desarrollo. ¿Desarrollo por qué? Porque estamos hablando quizás del desarrollo de un producto. Siempre que pueda generar beneficios económicos en el futuro, recuerden eso, y que su costo pueda determinarse sobre bases confiables, que es uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, que le pueda dar un valor. Bien, y la medición al cierre va a ser el relevamiento de los intangibles, la evaluación a la fecha de cierre, que es costo menos depreciaciones acumuladas. ¿Sí? Va a ser igual que los bienes de uso. Los bienes de uso, ¿cómo se evalúan al cierre? A, valor de origen menos las depreciaciones acumuladas. Bueno, acá también tenemos costo menos las depreciaciones acumuladas. ¿Por qué? Porque a los bienes intangibles también hay que depreciarlos exactamente de la misma manera que lo hicimos con los bienes de uso. Entonces, fíjense, ¿qué es la depresión? El reflejo contable, como dijimos en la otra guía, de la pérdida de capacidad de generación de beneficio futuro de los activos intangibles, y que las causas habituales son obsolescencia económica, cuestiones legales, estimaciones específicas, y que para poder llevar a cabo la distribución del costo del intangible a lo largo de los periodos contables correspondientes, se debe considerar el valor a depreciar, que sabemos que el valor a depreciar es valor de origen menos valor de recupero. En los intangibles es muy raro que haya valor de recupero, sobre la vida útil. Acá voy a ir más rápido porque es exactamente igual que los bienes de uso, es decir, vamos a encontrar una cuota de depreciación que va a ser valor de origen menos valor de recupero sobre vida útil, el valor a depreciar, valor de origen menos recupero, voy a tener los métodos normalmente es línea recta porque son por cantidad de años, o a lo mejor puede ser por libros editados, por ejemplo, para el caso de edición de libros. Y en cuanto a las causas por las cuales se deprecian, ustedes sabían que la depreciación era el desgaste. Bueno, acá ese desgaste puede venir por obsolescencia económica, por cuestiones técnicas o por cuestiones legales. La obsolescencia económica es, por ejemplo, yo tengo una mina en donde hago extracción de petróleo, y bueno, la mina en algún momento deja de dar petróleo. Ahí tengo una obsolescencia económica. Una obsolescencia tecnológica, yo me compré un teléfono Samsung hoy, el último. Dentro de 5 meses, ese teléfono ya no sirve.